Como les anticipábamos, agradecemos el poder conversar vía telefónica con Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, doctor en Derecho Constitucional. Nos hablará sobre la reforma al Poder Judicial, que es un tema muy, pero muy importante y que sabemos que se aprueba también, pues, en lo general, allá en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muy buenos días. Saludo con mucho gusto y saludo también al auditorio. No, muchas gracias por tomarnos la llamada y por poder conversar sobre este tema. La importancia, Rogelio, desde su punto de vista de esto que sucedió esta madrugada, ¿no? O sea, la aprobación en lo general de la reforma al Poder Judicial. Bueno, ciertamente esta mañana se aprobó lo general, el dictamen por parte del Pleno de la Cámara de Diputados que sesionó en sede alterna, sala de armas de la Magdalena Michuca para ser específicos, y que en donde efectivamente se ha aprobado lo general, se están ahora discutiendo las reservas en lo particular, y se especula que hoy en alrededor de ya una hora máximo algo así, se está aprobando ya también todo el dictamen para que sea enviada la minuta a la Cámara de Senadores. Esta ha sido la reforma más complicada desde su punto de vista, Rogelio, que le ha tocado, que se ha tocado, pues, impulsar durante el actual sexenio el presidente López Obrador. Bueno, esta reforma sí no solo es quizás la más complicada, habría que ver, pero la más trascendente para un lado o para otro Ujú. en la historia reciente de México, y cuando digo esto me refiero a más de 100 años. Es una reforma que, de consumarse como todo parece, arrojaría un nuevo modelo de Estado, Ujú. porque uno de los poderes estaría cambiando su forma de composición, su forma de integración, para el caso de la aparición del Consejo de la Judicatura Federal y los nuevos órganos, Ujú. y porque estaríamos, no, por eso se ha ido el siglo, estaríamos regresando a los modelos de elección que tuvo México, cuando menos tuvo formalmente desde la elección, desde la Constitución de 1824, pero que ayer escuchaba yo a una de las diputadas del partido Morena en la sesión, y decía una frase del presidente Obregón, o más bien del candidato Obregón, que ya por su segundo mandato en 1928, y hablaba de un modelo fallido. El modelo Ujú. fallido que se refería al presidente Obregón era un modelo de elección que tenía México en su sistema constitucional. El presidente Obregón, en su segundo intento, fue el artífice del modelo que tenemos hoy cuando vamos en la Corte. Esto es, de que el presidente propone y el Congreso, en este caso el Senado, aprueba, o si no, el presidente tiene la facultad de nombrar, ¿no? Así que esta cita que hacía la diputada es una cita que debería ubicarnos en el tiempo histórico de México, porque ciertamente allá en 1928, ya casi un siglo, estábamos cambiando el modelo de elección que tuvimos a un modelo de designación. Ujú. Ok, muy interesante esto que nos comparte entre los puntos más importantes. Hay muchos puntos, pero ya sabemos que mucho se ha hablado sobre el hecho de que podrán ser elegidos por voto popular jueces y magistrados, también habrá una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, de todo esto, ¿qué rescataría usted, Rogelio? ¿Qué considera es lo más importante y aquello que no debemos de perder de vista? Bueno, yo partiría de la idea de que no he escuchado a nadie, de verdad a nadie, que no reconozca que el Poder Judicial requiere una reforma. Creo que este tema abrió una situación que teníamos para ahí aplazada, o en silencio los mexicanos. El Poder Judicial requiere una reforma, y algunos de los puntos de la reforma, déjeme decirle que no serían discutibles. Por ejemplo, el bajar de 11 a 9 ministras y ministros. Lo hemos tenido en otro momento, el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal se desvincule de la Corte, es algo que se ha dicho por académicos, abogados, por políticos, por la sociedad, estudiantes, etcétera. Son puntos comunes, pues. El tema donde se encuentra en la polémica es en cuanto a la forma de, ahora ya no de designación, sino de elección. Ir a la Ujú. urna, y tiene dos aristas. Unos, quienes consideran que pues, hay que hacer efectiva la Constitución,
en cuanto a que todo el poder dimana del pueblo, ¿no? Y es instituido para beneficio del pueblo. Esto es la legitimación para ir a la urna de uno de los poderes que históricamente en el mundo, en todo el mundo, no va a la urna. Y no va a la urna porque el juez o los jueces tienen que llegar con la legitimación, digamos, voy a usar ese término, la legitimación de la imparcialidad. Entonces no pueden atender a favorecer a sus electores, ¿no? Alguien que va a una urna va con una propuesta para un sector que votará por él y otro sector que no votará por él o por ella. Entonces el modelo a nivel mundial, mayoritario, aunque hay algunos países que tienen modelos híbridos, como Estados Unidos, como algunos países escandinavos, es que los jueces, sobre todo los jueces del mayor nivel de la última escala, no deban tener esa característica de compromiso, voy a llamarlo así. Pero el tema singular que me llama mucho la atención y alerto es que pensemos que bueno, podríamos aceptar que tenemos que enfrentar un cambio como mexicanos. Además parece imparable, ¿no? El problema está en que no es una abogada, un abogado que reúna los requisitos en sí mismos, quien con los méritos, incluyendo pues, por supuesto a las actuales juezas, jueces, magistrados, ministros, es que se vaya a la boleta. En este último caso ellos se dan de manera automática, sino que tienen que pasar por un tamiz, y eso lo quiero decir muy claro, que tienen que pasar por ser propuestos por el presidente de la República en cada uno de los niveles, 10 en el caso de los ministros de ministros, 10 también para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial también, y luego hacia abajo son 2, ¿no? Pero así también son 2 del Congreso y 2 de la Corte, y 10 del Congreso y 10 de la Corte. No quiero confundirles. No vamos a inscribirnos en un padrón abierto o en una convocatoria abierta. Tenemos que ir para que nos inscribamos en la convocatoria que va a ser el Ejecutivo, la que va a ser el Congreso y la que va a ser la Corte. Y eso tiene naturalmente, pues que tenemos que decirlo, pues eso pasa por quienes lleguen a estar en la boleta, habrán pasado por el poder. No sé si me explico, habrán pasado por... Y quien pasa por el poder, pues es alguien que es cercano al poder, ¿no? O que no solo, porque imagínese usted, habrá miles, y no, de verdad que no dudo en decirle esto, habrá miles de personas, abogados, que van a reunir los requisitos. ¿Cómo escoge usted? Entre los miles. No va a escoger a los mejores, va a escoger a los más cercanos al poder para subirse a la boleta. Qué interesante. Hay una parte, por ejemplo, en tratándose de ministras y ministros, que de 10 pasan a 3 en una tómbola. Eso francamente ofende a quien ha llegado ahí, pues, como sea. Pues tiene que haber una tómbola para que de esos 10 pasen 3. De tal manera que no es que, por otro lado, lo que el debate no se centra en decir que estrictamente hablando vamos a la urna, quienes se puedan subir a la urna, sino van a la urna quienes pasan por los poderes políticos, ¿no? Ok. Rogelio, por último preguntarle, ¿usted considera o cómo considera que se podría modificar o que se esperaría que se modifique la percepción de lo que es la impartición de justicia en nuestro país toda vez que se apruebe esta reforma? Bueno, en un primer momento pues estamos polarizados. Habrá quienes consideren que esto cambiará, que acabará con la corrupción, el nepotismo, con la insensibilidad de jueces por cuanto hace un sector que así lo es y otro por supuesto que no. Y habrá quienes digan que se le acabó y que estamos llegando, digamos, a una crisis del Estado mexicano que nos afectará a nivel interno y sobre todo a nivel internacional. A mí me parece que esto se irá decantando, esta es mi opinión, se irá decantando en la medida de que quienes lleguen a las urnas en un periodo transicional pues se vayan legitimando sus propias sentencias, se vayan legitimando sus decisiones y más sea de su origen político. Justamente es así como todos los jueces se legitiman en sus decisiones. Los actuales jueces se legitiman en sus decisiones o se descalifican en sus decisiones. La percepción ciudadana ahorita es politizada y está candente y está, digamos, sin la razón, más bien con la pasión. Entonces habremos que enfrentar la reforma. No está en nuestras manos, está en manos del Congreso, está en manos de una mayoría, y si de producirse, pues tendremos que abonar con pues sujetarnos al Estado de Derecho y con tener pues estas jueces y jueces y esperar que se legitimen en sus decisiones judiciales.
Muy interesante esto que nos comparte, Rogelio. Le agradecemos infinitamente el que nos haya brindado este espacio para conversar con nuestra audiencia. Muchas gracias. El gusto es para mí y agradezco y un saludo a la audiencia.